Señor, y pidiendo que nos ayudes a inclinar nuestro corazón, a ser atento nuestro oído. Señor, que estas canciones sean el vehículo para entrar confiadamente a tu presencia. Y Señor, ayúdanos con esa confianza de que tú sabes bien lo que cada uno necesita. Y uno puede estar triste, uno puede estar contento, uno puede estar enfermo, uno puede carecer sabiduría, dirección. Pero Señor, nuestra confianza es que hoy tú quieres llegar a cada necesidad, sea lo que sea. Entonces venimos contigo y pedimos que podamos tener un encuentro real, palpable, con nuestro Dios Altísimo. Entonces, Señor, aquí estamos. Y todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Parece que esto no es lo que pensabas y creías que la vida iba a traer. Y parece que el fin empieza a acercarse a ti, pero no es así. Hay tanto más de la historia aún por escribir, y ese día será un día glorioso. Solo espera y ve y te sorprenderá. Solo debes creer, la historia no ha terminado. Aferrarte a las promesas que nuestro Dios nos dio en este día glorioso. Y la humanidad muestra su gracia y su bondad, y por siempre revela lo fiel, lo bello de su gran amor. Y la historia está por comenzar, y ese día será un día glorioso. Solo espera y ve y te sorprenderá. Solo debes creer, la historia no ha terminado. Aferrarte a las promesas que nuestro Dios nos dio en este día y podemos correr en las alas del viento, cantando a nuestro Rey. Y así recordemos que lo que vivimos es solo el principio del principio de este día glorioso. Lo podremos ver y nos asombrará. Si seguimos creyendo, la historia no ha terminado. Aferrados a las promesas que nuestro Dios nos dio en ese día glorioso. Solo espera y ve glorioso. Este es solo el principio del principio. En Cristo mi confianza está. He visto su fidelidad, mi roca en tempestad que no se moverá. En tu palabra confiaré, tu reino siempre buscaré. Desiertos y el mar no temeré enfrentar. Si paso por las aguas, sé que no me hundiré. Y al cruzar los ríos, no me ahogaré. Mi Dios camino hará y yo no temeré. Cada promesa cumplirás. No tardas, siempre atento estás. En ti yo confío.
sé que no me hundiré y al cruzar los ríos no me ahogaré. Mi Dios camino hará y yo no temeré. Que cuando cruce el fuego no me quemaré. Delante del gigante victoria cantaré. Mi Dios camino hará y yo no temeré. Yo no temeré. Esa canción tiene letra grandiosa, me encanta, es inspiradora. Y vamos a tomar un momento antes de ir a la canción que sigue y decir algunas de esas promesas en las que plantamos nuestros pies, esas promesas que cuando ya no podemos más, clavamos nuestra mente en ellas y seguimos. Y son cosas que alimentan nuestra fe. Y yo empiezo. Dios dice que nunca nos dejará, jamás nos desamparará. A ver, ¿qué más? Con esta vamos a volver a presentarnos ante Dios. Estas promesas pidiendo que Dios cree en nosotros un corazón dispuesto para decir: aquí estoy, haz tu voluntad en mí, Jesús. Pues yo quiero ser lo que esperas de mí, todo mi interior, todo mi interior. Moldea, Señor, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Vamos a decir: Espíritu Santo. Espíritu Santo.
yo quiero ser lo que yo soy, en tus manos rendiré. Yo me rindo, aquí estoy, haz tu voluntad en mí, Jesús. Lo que yo soy, en tus manos rendiré. Yo me rindo, mi corazón te entrego hoy, Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón es tuyo, Dios, Cristo, por ti yo vivo. ¿Pueden tomar sus lugares? Segunda Timoteo, por favor, capítulo 2. En esta parte, Pablo ha dicho ya con esto 3 cosas apenas a Timoteo como órdenes, como un mandato. Primero en versículo 1, segunda Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia o fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego en versículo 8, lo que vamos a tomar hoy, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces, eso, y en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces da 3 ejemplos de lo que es eso. O sea, aguanta vara, fortalécete para que aguantes vara, y 3 ejemplos de diligencia y paciencia, que es un soldado, un atleta y un agricultor. Entonces lo importante con eso es que los 3 están involucrados en un proceso, que no eres un soldado porque ganes una batalla, sino es lo que eres, no lo que haces. El atleta igual, porque andas corriendo por ahí, eso no te hace atleta, sino es una disciplina con diligencia y paciencia, es un proceso. Y el agricultor obviamente es en parte lo que haces, pero aquí otra vez, esto es lo que eres. Entonces Timoteo dice, considera lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, en eso, como meditando en eso para entender, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahora lo que llegamos hoy, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces antes había dicho en capítulo 1, no te avergüences del evangelio de Jesucristo, ni de mí preso suyo. Entonces no preso de Roma, sino preso de Cristo, como Pablo estaba tomando su situación como algo directamente de la mano de Dios. Entonces, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces yo soy preso de Cristo, la palabra de Dios no está presa. Entonces Pablo tiene como una mentalidad distinta a lo que tendríamos muchos de nosotros, teniendo que estar sumergido en una situación que es mortal, realmente, ya está sentenciado a muerte. Entonces, o sea, ¿cómo vas a caminar en eso? ¿Y qué sería como tu pensamiento y tu forma de expresarte? Entonces dice, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, también Él nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces esto último es aparentemente letra de un himno
de la iglesia del primer siglo. Interesante, ¿no? Dando un resumen de algunas verdades, destilando eso, lo que Jesús mismo enseñó. Entonces, palabra fiel es esta. En primera y segunda Timoteo y Tito hay 5 palabras fieles. Esto en orden cronológica es la última. La primera fue en primera Timoteo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Okay, entonces número 1, pero ya en número 5, en orden cronológica, viene esta: si somos muertos con Él, viviremos también con Él. Entonces, interesante eso, porque estaban en persecución. Y la iglesia perseguida es siempre la que es pura, la que es fuerte, no goza de muchos beneficios de estar en su situación, pero como que igual no está cargando tanto equipaje, ni confusión, ni tiene tiempo para distraerse en pláticas y debates y todo eso. Vamos a versículo 8 nuevamente, y simplemente voy a dar un poco de trasfondo. En el siglo XIX, en Alemania, en Alemania luterana y todo eso, empezó en seminarios, o sea, en cuestiones en área de teología, empezó una teoría de crítica de cómo analizar las escrituras. Y después, más adelante, con como que el surgimiento del darwinismo y los debates de evolución y darwinismo y todo eso, fue interesante ver cómo en Inglaterra también empezó la conversación sobre cómo hemos de entender realmente las Sagradas Escrituras. Y ahora ya en el siglo XX empezó en Estados Unidos, y es interesante, ya está corriendo por todas las Américas esta situación, pero ya con nuevas etiquetas. Entonces es importante entender eso como es, pero el fenómeno es espiritual, y empieza en seminarios y es teológico en su primer paso, pero viene con una influencia de fuera de eso, que empieza a debilitar la teología, y eso afecta ya con el tiempo obviamente a millones de personas. Pero es un atributo de sociedades que ya van declinando, o sea, ya van en descenso. Como Alemania, en el siglo XIX, muchísimo poder militar, muchísimo poder económico, político, influencia cultural a nivel mundial, pero ya perdiendo lo que era su identidad y su ímpetu como cultura. Entonces, y la culminación de eso fue la Primera Guerra Mundial, y perdieron. Pero entonces muchas veces lo que se busca, Roma lo hizo, Grecia lo hizo, Persia lo hizo, es algún conflicto militar, una guerra muy grande, que como que nos unifique y nos dé propósito, y así todos con lo mismo, nacionalismo y todo lo demás. Cuando realmente ya desde adentro el corazón de esa sociedad está muerta. Entonces eso fue Alemania. Y lo que pasa es porque ese tremendo poderío económico en el comienzo de la era industrial, tremendo poder político, entonces mucha prosperidad y como holgura de poder vivir, hace un ambiente teológico de descuido y de flojera y de egoísmo. Okay. Eso es importante entender ahora, en el siglo XXI, aquí en México y en las Américas, porque también nos afecta. Okay. Entonces, cuando estás consciente de eso, ¿no? Es como cuando en una familia te das cuenta cómo tus hermanos y tus hermanas mayores, cómo les va en su adolescencia y todo eso, y tú chiquito como que poco a poco te vas enterando de cosas, y nos conviene a nosotros. Que la sociedad mexicana es más nueva, pero está muy afectada ya por las cuestiones en el siglo XX, Diego Rivera, Frida Kahlo, todo eso, León Trotsky, todo eso llegó a México y se afectó. Ahora, pensando en eso, entonces Inglaterra, darwinismo, Estados Unidos, darwinismo, con todo lo que es el abecedario de ideologías, identidad, etcétera, ABC, LBGQ, X, Y y Z,
plus, cuántas identidades y todo eso. Entonces, con eso, porque el concepto de verdad, otra vez, lo que sucede en una sociedad con demasiada holgura y prosperidad y poder estar tan tranquilos que puedes como que ya te vas por otro lado. Ahora, en tu casa, en tu infancia, cuando ya andabas distraído, te decían, ¿qué? ¿Estás enamorado? Pues estás muy distraído, no estás poniendo atención, tus tareas, tus calificaciones de escuela, mira, te dije que barriera la banqueta, dejaste la escoba en la banqueta, ni terminaste, o sea, ¿dónde andas? Entonces, eso es un síntoma en una sociedad un poco en desorden, ¿okay? Como es en un individuo. Entonces, lo que tenemos hoy es algo así. Entonces, el clima de debates sobre lo verídico de las escrituras, la historia de la muerte y resurrección de Jesús, en los 70 habían debates y había apologistas que eran muy astutos, muy valientes y confrontaban eso con evidencia histórica, con evidencia forénsica, argumentos filosóficos y todo eso. Y dejaron columnas y todo se pudo construir de acuerdo con eso. Pero lo que tenemos es un ambiente religioso, cultural, vamos a decir americano, en que, por ejemplo, ya pueden tener conferencias donde van a estar gigantes en la fe como John Piper, como Tim Keller y otros, pero como que se introdujeron temas y puntos de vista en ese entorno que también reflejan el síntoma de una sociedad que está en implosión, que va declinando, va en descenso. Okay. Si entiendes eso, puedes como que voltear a ver aquí en las Américas, aquí en América Latina y sobre todo aquí en México y decir, pues cómo estamos con eso, ¿no? Entonces, en lo de la pandemia, entras en un lugar y si entras en el súper y ves que te da un soplo de aire frío, el aire acondicionado y estornudas, y por ahí se cae un plato, alguien deja su carrito, sale, o sea, estornudó. COVID por todos lados. Entonces eso es un fenómeno y la gente anda así. Entonces tú y yo podemos andar y voltear y decir lo que está pasando refleja algo. Y quizás si bien la sociedad mexicana, digamos, quizás no está en implosión, hay suficiente caos que todavía como que no, pero es eso, como que empieza a haber tiempo libre, tiempo para entrar en debates. No había muchos debates en primer siglo porque simplemente te encarcelaban. Entonces los cristianos tenían igual sus posturas y sus propuestas en cuanto a la fe muy directas y muy organizadas y sabían el costo de su fe, ¿okay? Quedaba muy claro. Cuando ya alrededor de ti, como si es un fenómeno en México, que ser cristiano evangélico como que ya se normalizó. Y antes éramos marcianos, éramos traicioneros, éramos imperialistas, éramos, ser un cristiano era un volteado, o sea, toda la terminología. Ya no, como que ya no, es como que, está bueno. Tengo un primo también que es cristiano como ustedes. O sea, como que ya se normalizó. Entonces, como que ya igual podemos dejar el filo un poco, que ya no tenga el mismo filo mi fe, mi convicción, mi conocimiento, y ya simplemente voy siguiendo la corriente del cristianismo evangélico en México. Y hay un peligro, porque entonces estamos descuidando las cosas que son tan seguras y tan centrales. Entonces regresamos aquí, ese es el trasfondo y dices, órale, sí, pero es para entender cómo estamos donde estamos y cómo navegamos esto, porque no es necesario el naufragio de nuestra fe. Primera Timoteo, Pablo dice 3 cosas: amor derivado de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. 3 cosas. Descuidando esto, sobre todo buena conciencia, algunos han naufragado en cuanto a la fe, pero no es obligatorio, no es automático, es por un descuido. Si podemos poner atención, si podemos meterle un poco de gas, se rescata esto para nosotros al menos. Otros países, otras sociedades quizás no,
pero no somos responsables por ellos. Tenemos que ver por nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad. Ok, entonces, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Desde los 80 en América Latina y en México se hizo como muy de moda palabra de fe y declarar y cancelar y atar y desatar y todo. Se hizo de moda. Entonces como que si tú querías estar en vanguardia espiritualmente tenías que andar en eso. Fue un error. Fue falsa doctrina y trajo muy malos frutos y mucha confusión que persiste para muchos el día de hoy. Okay, entonces es una realidad que entonces muy actual para nosotros. Unos dicen, bueno, yo apenas tengo 3 meses que soy cristiano, no sé de qué hablas, es más, ni 40 años tengo de vida. Digo, qué bien, te perdiste toda la película de terror, pero sí, mucha confusión. Mucho engaño en eso, mucha decepción después del desengaño y algunos están así, dicen, bueno, yo me hice cristiano un tiempo pero ya no. Entonces eso es el fruto y eso es la intención, que algunos como que cancelen su propia fe. Eso es la intención. Entonces tenemos que como estar conscientes de eso, es como saber los síntomas del comienzo de dengue. Por ejemplo, porque entonces por todos lados, porque si es una cosa que podemos con atención vivir con menos problemas y tener sin secuelas. Entonces por todos lados, detrás de las rutas espectaculares y todo tipo de publicidad, si tienes estos síntomas necesitas atención médica inmediatamente. Entonces como que todo el mundo está medio, pues duele así, tengo fiebre, tengo cuerpo cortado, ¿es dengue o es COVID? Pues ¿cómo vas a saber? Entonces, atención, o sea, tienes que moverte sobre eso y no tomar simplemente 2 aspirinas, no te va a hacer daño, pero no es completo. Ok, entonces viendo eso nosotros podemos decir y reconocer, bueno, pasa esto. Y no andar asustados, no andar espantados, no andar en un pánico, no criticando a medio mundo alrededor de nosotros, pero sí reconocer que existen tendencias. Entonces va así. En los 70 se hizo mucho de moda hablar del Jesús histórico. Y es interesante, un grupo de mormones de la iglesia mormona produjo una película en búsqueda del Jesús histórico. Entonces mucha gente muy seria dice, ok, pues es el Jesús histórico. Pero lo que es una premisa falsa, como que existe un Jesús espiritual o de leyenda o religioso y un Jesús histórico. Y solo existe uno y es el Hijo de Dios y sí es histórico, pero con terminología puedes confundir y desequilibrar muchas cosas. Entonces dice, acuérdate de Jesucristo, pero dice, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y esas 2 partes en la misma frase nos están como reubicando y es esencial eso. ¿Por qué? Parte de lo que empezó en el siglo XIX en Alemania y corrió entonces entre intelectuales y hay mucha presión en el ambiente académico de nivel superior, mucha presión por no parecer ignorante, obsoleto, no estar al día en tu área de química o filosofía o lo que sea. ¿Okay? Entonces existe hoy también mucha presión. Existe mucha presión para médicos no decir lo que saben hoy en muchas cosas, por ejemplo el aborto. Entonces mucha presión para ellos profesionalmente. Y entonces qué cobardes. Yo no les voy a decir cobardes porque no estoy donde están y sé cuando yo soy cobarde y eso me basta para ya. Y solo tengo que entregar cuentas por mi cobardía o mi fidelidad. Entonces, pero dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y eso está colocando, Jesús de Nazaret, está colocándole a él en una corriente de historia. Por ejemplo, podemos decir, aunque no sabemos, ¿cuántos de ustedes saben el nombre de
bisabuelo? Muchos no saben. Dice, bueno, si es por parte de mi papá se apellidaba así o algo, pero podrías decir más o menos. Ok, pero sabemos una cosa, que con o sin documento oficial, un acta de nacimiento o algo así, en cierto día, en cierto lugar, mi bisabuelo conoció a mi bisabuela. Y llegaron a casarse, o a no, se la robó, pero bueno, su unión produjo hijos y uno de sus hijos fue mi abuelo. ¿Okay? Y los datos particulares de cada quien pueden variar, pero si estás aquí, tuviste un bisabuelo, ¿okay? Y una bisabuela. No, o sea, no empezaste antier, nada más. Entonces, entonces estamos con eso. Entonces, en cierto lugar, cierto día, mi abuelo conoció a mi abuela. Su relación produjo hijos y uno de ellos fue, vamos a decir, mi mamá. Entonces, en cierto día, en cierto lugar, mi mamá conoció a mi papá. Su unión produjo varios hijos, de los cuales yo soy uno. Entonces, eso es importante. No es muy interesante, ¿ok? Pero es importante. ¿Por qué? Porque existo. Entonces, lo que estamos hablando ahí es historia. Pero entonces vas leyendo en la Biblia y dice, fulano vivió tantos años, engendró a sutano. Vivió tantos años más y murió. Y su hijo vivió tantos años, engendró un hijo. Entonces, ¿por qué no da toda la historia de todos los hijos y sus nombres y sus oficios y con quién se casó y toda la telenovela de toda la historia humana? Porque es importante, pero no es interesante y no es esencial saber toda la historia para saber la parte que sí importa. Por eso del linaje de David. Pero el significado de eso es importante. Por ejemplo, ya andaban diciendo los de crítica superior alemana y luego darwinismo y luego evolución teísta, que David realmente es una figura de leyenda, no de historia, y que el nombre David más bien era el título que es literal amado, pero era como lo que ponían a cualquier campeón. Y como David de leyenda ganó en forma de leyenda a Goliat, o sea, como ya empieza a ser una figura nacional para todos los niños en Israel, que necesita ser como David el amado, que significa su nombre, y así. Pero entonces hay tantos muy intelectuales, publican sus libros, publican su tesis, y todos los nacos, ahí estamos, pues yo creía que David sí, y Goliat, entonces no, que es un alivio, porque entonces si David es de leyenda, también lo es Betsabé, ya quedó exenta de culpa. O sea, todo eso, o sea, pero hay otras implicaciones. Porque entonces cuando Bartimeo, el ciego, fuera de Jericó, estaba gritando, Jesús, hijo de David, no tiene significado. Ahora, en primer servicio pregunté esto, ¿cuántos saben la leyenda de los dos volcanes, Iztaccíhuatl y Popocatépetl? Si sabes la leyenda. ¿Cómo se llamaba el guerrero? Primer servicio alguien dijo Popocatépetl, busqué en Wikipedia porque dije no, eso es cómo se llama el volcán, que significa monte que humea. Popoca es humear y Tepetl es el cerro. Entonces, Iztaccíhuatl es mujer blanca, ¿ok? Entonces, y la leyenda es que hay diferentes versiones. Uno es que el rey de los Mexica, que no era rey, era presidente en el Senado. Pero bueno, queremos rey porque la conquista trajo monarquía y los españoles, no es mejor que sea un rey porque entonces es una princesa y no simplemente la ciudadana Iztaccíhuatl. Entonces, pero tenemos todo eso, entonces manda al guerrero que está enamorada de su hija, entonces le manda al guerrero en Oaxaca, pero otra versión es que guerra entre los mexica y los tlaxcaltecos. Y realmente la razón que hay múltiples versiones es porque cambia la política. Y cuando estaban conquistando los mexicas ya hasta la zona zapoteca y mixteca, entonces es las guerras. Claro que los tlaxcaltecos son nosotros, o sea, son también de la misma etnia. Entonces, no, guerra con Tlaxcala, ¿cómo crees? Pues los tlaxcaltecos sí se acordaron cuando llegó Cortés, ¿okay? Y se volteó la tortilla. Entonces, viendo todo eso, ¿cómo se llamó la mujer? Pues dicen que Iztaccíhuatl. ¿Y qué pasó?
¿Por qué ahora son volcanes? ¿Qué pasó? Pues hubo amor y ¿qué más? Entonces, según la leyenda, pero depende de la versión. Eso es un detalle importante, depende de la versión. Entonces, que le mandó el rey o el orador o el presidente o al menos es el papá de la muchacha. Le manda guerra en Oaxaca o en Tlaxcala y el rival trae el reporte falso o quizás no hay un rival, pero simplemente llegó mala noticia que Popocatépetl murió en la batalla y entonces ella muere de tiricia. Es muy mexicano eso, o sea, así como telenovela, y se muere, ¿ok? Entonces él llega muy vivo, pero su amante acaba de morir, entonces él jura, en una versión le hace un templo, su sepulcro es un templo bajo el sol, entonces, boom, y él mismo hace la montaña. Y dices, no, pues eso es más como X-Men, con superpower y todo eso, pero o los dioses dijeron, ay, qué lindo romance y lástima. ¿Por qué los dioses en las leyendas son tan inertes y tan pasivos o se meten nomás para causar confusión? ¿Por qué no intervinieron antes? ¿Por qué no le dejaron mudo al rival del amante? Okay. 1000 preguntas, pero la tragedia está resabrosa. Entonces es un ejemplo para todas las muchachas y todos los muchachos. Amor eterno. ¿Ok? Y los dioses se apiadan de los que son fieles. Y que la muchacha que dice, ay, murió, bueno, entonces pues el número 2 está bien. Y pues también está guapo, también así, es guerrero también, pues me voy con él. Entonces no, que para seguir amándote. Entonces, eso como que late hasta el día de hoy. Pero si te das cuenta, hay muchas versiones y nadie se acuerda bien cómo va la cosa. Ok, ahí les va. Porque eso es importante hoy en 2 Timoteo 2. Siempre querías saber eso. Venías aquí a la iglesia. Quiero saber por qué las leyendas. Por esta razón. Entonces, un famosísimo, muy de talla apologista, William Lane Craig, que debates con filósofos, debates con ateos, con científicos y toda la cosa acerca de cristianismo y así. Él abraza totalmente teísmo, evolución teísta. O sea, de que realmente lo que somos es producto de evolución, pero en algún momento, entre una población primitiva de quizás 10,000 individuos que ahora llamamos Homo sapiens, o sea, humanos, no neandertales, no así, sino ya así que podemos usar smartphones y toda la cosa. Entre esa población de lo que hoy llamamos humanos, entre 10,000 simbólicamente hubo una pareja, y lo del Edén, y lo de la tentación, y lo del pecado, y lo que la muerte, y vestirles con pieles, y expulsarlos del huerto de Edén, es leyenda. Son historias simbólicas. Eso usted no dice leyenda porque todo el mundo dice, entonces ya estás apostatado de la fe, fuera. O sea, sí, la gente responde bien, pero cuando usas términos de este tamaño, la gente que le costó pasar todo eso en secundaria y prepa y escribir y ortografía, y dicen, son historias simbólicas. Okay. Pero el problema es que la Biblia no presenta relatos simbólicos, así historias simbólicas. Jesús usa parábolas, hay parábolas en el Antiguo Testamento, pero cuando está diciendo, y Dios le dijo a Noé, prepárate una arca, estas son las dimensiones no son simbólicas, ahí se pierde. O sea, por eso la leyenda de Popocatépetl y Iztaccíhuatl carece de detalles porque no son importantes y hasta estorban. Y la Biblia sobreabunda en detalles y datos muy estorbosos. Por ejemplo, ¿a dónde iba Jonás cuando Dios le dice ve a Nínive? Por ejemplo, ¿por qué es importante lo de Noé que se emborrachó después del diluvio? Pues no sabían de fermentación todavía y probablemente efectos atmosféricos y otros, como que eso empezó a ser una cuestión. Pero hay mucha teoría acerca de eso, pero es como, por ejemplo, cuando lees en el periódico, vas a leer en una parte, va a decir, anoche, al filo de las 10 de la noche, en tal esquina, hubo un choque.
automovilístico entre un Tsuru rojo y un Malibu gris, y número de placas tal, número de placas a tal. Nadie salió lesionado, pero los golpes fueron así y todo, y llegó policía de tránsito a levantar acta y bueno, todo. Entonces es muy aburrido realmente. No es aburrido para el que estuvo en el choque, pero es aburrido para ti leerlo. ¿Y por qué? Porque simplemente lo dice como fue, los hechos. No opina sobre el carácter de cada conductor, no opina sobre su elección. ¿Por qué un Tsuru rojo? O sea, que se ponga a chambear y que compre otra cosa. ¿Por qué un Tsuru? O sea, y además, si va a andar en choques, necesita mejor otra marca con mejor lámina y resistencia que aguante los choques. O sea, todo eso pasa por tu cabeza, como cuando leemos la Biblia. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Como que cuestionas y protestas y dices, ay, a mí no me gustó. ¿Por qué Sansón hizo así? ¿Por qué? O sea, lo que hemos preguntado todos, ¿por qué Dios no interrumpe a la serpiente cuando está dialogando con Eva? ¿Por qué Adán no los interrumpió? Entonces, son preguntas y la Biblia no contesta. Como el periódico no te dice, ¿por qué chocó? Bueno, es que venía texteando. Oh, eso sí es importante, pero no lo dice el periódico. ¿Por qué? Porque no lo saben. Están simplemente levantando los hechos. Entonces, la Biblia tiene muchos datos forensicos. Por ejemplo, a qué horas algo sucedió. Por ejemplo, en aquella misma hora tembló y fue rasgado el velo en el templo. ¿Por qué sabemos a qué horas murió Jesús? Porque fue la hora que el sacerdote en el templo está quemando incienso. Entonces fue testigo de lo del velo, y otros de en qué momento. Fue el mismo momento del terremoto que conecta dos eventos: la muerte de Jesús y que el velo queda partido. ¿Okay? Entonces, esos detalles no son simbólicos, son muy forensicos, muy literales. Y es importante eso, porque entonces no nos permite tanto margen de tomarlo como queremos. Por ejemplo, si Adán no fue histórico sino simbólico, entonces la tentación no fue histórica sino simbólica. El pecado no es histórico, como el choque en la esquina y dejó doblada la defensa, ¿ok? Eso es histórico, sino simbólico. Y la culpa no es literal, sino simbólica. Y el perdón de Dios entonces no es literal, sino simbólico. Y la esperanza viva a la que renacimos, conforme a 1 de Pedro, no es real, es totalmente subjetiva, y quién sabe si es válida. Todo eso empieza a decaer por quitar el fundamento de que esto es historia, eso es dato concreto, ¿ok? Por eso, versículo 8 nuevamente, y dices, híjole, Jaime, a estas horas y con un poco de calor, ¿no puedes simplemente leernos el Salmo 23 y nos vamos? No, fíjate, no puedo. Entonces, versículo 8, por eso, y fíjate si eso fue tan importante por el gnosticismo, que era el modelo filosófico y religioso para interpretar todo en tu vida, que es muy parecido a lo que tenemos hoy, que cada quien va a tener su propia verdad. Y cada uno va a quedar satisfecho con las evidencias que considera. ¿Okay? Entonces sí es muy importante ver que sí hay un vínculo entre el primer siglo y siglo XXI en cuanto a cómo creemos y qué hacemos y cómo navegamos un entorno que no simpatiza. Ahora, otra pregunta. Bueno, primero, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, aterrizándolo en las Escrituras con todo el registro. Si es del linaje de David es porque hubo una promesa a David. Una promesa. Ahora, si no es historia, entonces la promesa es símbolo. ¿Ok? Y si David no es histórico, bueno, la tribu de Judá sí es histórica. Pero hubo una profecía acerca de la tribu de Judá. Bueno, entonces eso lo agregaron para justificar que David fuera rey. Y para justificar esto. Pero ahí tienes a Bartimeo, ciego, Jesús, hijo de David. Y Jesús se detiene. Ahora, ¿Jesús está respondiendo a un símbolo
o a una realidad concreta de quién es. ¿Te das cuenta? Entonces tus súplicas y tus oraciones hacia Dios sí afecta cuál es tu confianza y cuál es tu esperanza. Porque si es simplemente simbólico, ¿qué esperas realmente de Dios? Nada. ¿Okay? ¿Ves a dónde llega la cosa con todo eso? O sea, ¿cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu esperanza? Entonces, ves el fruto y no es que, bueno, en forma pragmática, simplemente porque es más práctico, entonces cree totalmente las Escrituras. No, pero lo que sí, y algunos quizás diariamente necesitan contestar esta pregunta, resolverlo para ti al menos. Eso no es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras en su idioma original, como fueron escritos, después copiados, después traducidos, después impreso y todo lo que tú quieres. Pero es así lo que Pablo escribió a Timoteo, lo que Daniel escribió, lo que Moisés escribió. Si Moisés es simbólico y no histórico, el Mar Rojo es simbólico y no histórico. Y los 10 mandamientos no son mandamientos, sino son conceptos. Sugerencias, ¿ok? Entonces todo empieza a descoserse, se empieza a deshilar todo, ¿te das cuenta? Pero no es, bueno, entonces para estar firmes y estar bien y todo y no tener dudas, no lo deseches, pero reconoce los síntomas de dengue. Okay. Reconoce los síntomas de esta tendencia entonces, bueno, ¿cómo hemos de leer la Biblia? ¿Cómo vamos a entender lo que leo en la Biblia? De la forma normal. Muchos dicen, no, pues yo creo en la Biblia literal. Yo no, porque hay algunas partes que es historia y es literal, como el reportaje en el periódico de un choque. Y luego puedes leer en la página social, en el periódico, y va a decir, el día de ayer lució como primavera la quinceañera fulana de tal, y que esto con toda la esencia de gracia, hermosura de su edad y su sexo, y bla, 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 bla. Pero yo fui a primaria y secundaria con ella, ella no es nada de eso. Bueno, o es tu realidad o es tu opinión, pero es la opinión del reportero en página social o de la mamá de la quinceañera que escribió el rollo para que lo publiquen, o el fotógrafo o quien la vio en su fiesta. Pero todo es, o sea, lees obviamente la página social diferente a lo que lees en la página policíaca. Y la página deportiva puede tener un poco de tinte del reportero, si ganó América, si no ganó América. O sea, sí tiene como influencia, pero lo reconoces y te ajustas a su prejuicio. O tiras el periódico de plano, o sea, tú decides, pero lees cada página del periódico de diferente forma, de acuerdo con lo que es esa parte. Entonces, parte de la Biblia va a ser literal porque es historia. Parte va a ser didáctico, que te está enseñando cómo vivir. Parte va a ser específicamente mandamientos o profecía. Entonces hay diferentes partes y tienes que leer en forma normal, de acuerdo con lo que estás leyendo. Entonces si es Cantar de Cantares, es como la quinceañera. Obviamente pues eres toda una belleza, pero no eres eso. Nomás es un decir poético, ¿ok? No es literal. Pero cuando está diciendo, vivió Moisés tantos años y Dios le llamó en el desierto y en una zarza que ardía, ¿cómo lo tomamos? ¿Como símbolo o como historia? Sí es crucial. Por eso, acuérdate de David, del linaje de Jesucristo, del linaje de David. Algo que pasó en Galilea es que arqueólogos encontraron, si según David es de leyenda, como Popocatépetl, entonces es de leyenda, no de historia. Realmente tal hijo de Isaí no existió. Entonces un rey tuvo una batalla y puso un monumento y talló en el monumento el registro de que aquí ganamos una batalla contra la casa de David.
que cambió totalmente la postura de aquellos que dicen que no fue más que una leyenda, o sea, Barney tiene más realidad que David y más influencia en la vida de los niños que David y todo eso. No, sí realmente es una persona que ocupó la historia, que sí fue rey, que sí tuvo descendencia, y tenía efectos políticos y batallas con otros alrededor. Entonces sí es importante, pero cuando gente muy estudiada y muy inteligente y que ellos sí tienen la cámara y el micrófono y tú no, entonces están diciendo, no, pues realmente es esto. Y fíjate lo que yo he comprobado en mi vida, siempre es como que dices, es como que murió tu perro, tu mascota. Fue buen perro y lo voy a extrañar, ya murió. Y lloras, lo extrañas, hay un duelo y todo eso, pero ahora solo quedó en mi recuerdo. Y luego dices, Firulais, siempre vives en mi corazón. Ok, dices todos tus sentimientos y todo eso, pero ya pasó. Entonces hay un sentimiento cuando te lo ponen así, que como que hay un duelo por lo que tú creías, lo que era tu credo. Hay un duelo. Y dices, bueno, pero sí tengo fe en Dios, ¿ok? Pero sí hay un duelo. Y hay un descanso, porque ya no existe esa tensión entre tu entorno y lo que crees. Ya no hay tensión, ya se soltó eso y entonces hay como un relajamiento de tensión y un alivio de estar siempre como que te empujan como esto, indirectas, un profesor, tu familia en Navidad. Ay no, pues aquí no, porque acuérdate que el niño Jesús, a ver si el hermano, o sea, el sarcasmo y todo eso y como que estás, sí, pero dices, bueno, realmente no sabemos si Jesús nació realmente en diciembre o en marzo o quizás septiembre. ¿Ves que toda esa conjetura? Y dice después Pablo, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, en cuántas cosas, simplemente poniendo una conjetura. ¿Por qué? Porque en un ambiente de ese estilo académico, a nadie le resta su sueldo por equivocarse. Es como un político. ¿Ok? Ya electo, tú vas a ser diputado 3 años, haces bien o haces mal, pero pues sí te pagan tu sueldo y si haces esto y puedes votar en Cámara de Diputados y todo eso, pero realmente no hay como gran consecuencia por tus acciones durante esa temporada. Entonces, lo interesante es ver cuántos filósofos que ganan el premio Nobel, cuántos químicos, cuántos astrónomos, cuántos astrofísicos empiezan a negar y desechar todo el darwinismo. ¿Por qué? Porque ya tengo el premio Nobel y ya no me pueden callar. Entonces, o sea, y está en todos los libros de texto de primaria. ¿Por qué no lo quitan? Porque los que hacen el libro de texto de primaria realmente no son científicos, son educadores. Y realmente no tienen interés en lo que es verdad, sino lo que es valioso. Entonces, transmitirlo así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dice, entonces, todo es falso, todo es una conspiración, es como que nunca llegaron a la luna, que lo filmaron en Arizona o en el desierto de Sonora, y realmente, que hayan llegado o no a la luna, realmente es un hecho histórico o de leyenda, quién sabe, porque yo no fui, yo no los vi, pero la Biblia hace unas afirmaciones que tarde o temprano yo tengo que decidir y resolver, sí o no. ¿Y en base a qué? ¿A que me late? El problema es que pasado mañana no me late. Y hemos estado enseñando a nuestros niños y nuestros jóvenes, créelo porque es la palabra de Dios. El problema es que el posmodernismo solamente es verdad si funciona. ¿Ok? Entonces, si no funciona, dices, ay mamá, ay papá, no me funciona, qué bueno que a ustedes les funciona, pero a mí no me funciona. Y lo que sí me funciona, o sea, las chavas se volvieron más interesantes para mí que el arca de Noé. Ahora, ¿cómo combates?
¿Cómo contestas eso? Puedes llorar, puedes enojarte, puedes suspender privilegios y todo eso, pero realmente no has tocado el punto porque ni entiendes lo que está diciendo. Pero ahora con eso un poco podemos entender y que no es muy diferente a lo que tenían en el primer siglo. Por eso Poncio Pilato en su conversación con Jesús dice, ¿qué es verdad? Es tan actual su pregunta, ¿qué es verdad? Si te funciona, pero Pilato está viendo, a ver Jesús de Nazaret, no te funciona tu verdad, porque yo puedo firmar hoy orden de ejecución. Entonces no te eres rey, pero tus seguidores no te defienden, entonces como que no jala muy bien tu verdad, amigo Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué es verdad? Y Jesús dice, he venido a dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad me escucha. Y Pilato, ¿qué es verdad? Como que si tomaran eso de cualquier sala de juntas, de cualquier facultad en el país. ¿Okay? Necesitamos entender eso. Entonces, sí, lo que está diciendo la Biblia hace tanto tiempo es como si todavía la tinta en el papiro fuera apenas secando. Y tenemos que tomar en cuenta eso y ver lo que dice. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos. Pero mira, si no hay un Adán, literal, histórico, si no hay entonces un Noé, histórico, si no hay un Abraham, histórico, es leyenda, Jacob, Israel, no es histórico, es leyenda, porque eran tribus y se unificaron en una nación. Entonces necesitaban como los mexicas, su águila, su serpiente, su nopal. ¿Okay? Necesitamos eso ya en nuestra leyenda nacional. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Quién sabe? ¿Vieron o no vieron esa águila? ¿Quién sabe? Y dices, sí, porque está en la bandera. Ya ves cómo eso se maneja para nosotros. Como leyenda nacional es muy adecuada, es a todo dar. Igual Popocatépetl e Iztaccíhuatl y los dos volcanes, no tiene que ser histórico, como leyenda nacional es muy adecuada. Pero para la eternidad yo necesito algo más que leyendas. O como aquel lo nombró, historias simbólicas. Porque entonces la resurrección de los muertos es simbólico, no literal. Entonces es un símbolo que Bartimeo, es un símbolo Lázaro ven fuera, es un símbolo Talita Cumi y levanta a Jesús a la hija de Jairo, su enemigo, es un símbolo que Jesús caminó sobre el agua, no es un hecho histórico. Entonces, pero muchos dicen, bueno, realmente que sea un hecho histórico o no, no sí importa. Importa al que tuvo un choque en la esquina, de quién fue la culpa, quién pegó a quién pasó el alto, o sea, datos históricos sí importan de repente. Entonces hay gente que en una crisis como la pandemia de repente está sintiendo la presión y que se desfonda su mundo porque entonces, ¿pero qué es verdad? ¿Cómo lo puedo saber? Pues no sé, la verdad, porque tú no lo tomabas en serio hasta este momento. Entonces vienes con un retraso enorme en cómo procesas la verdad. Pero si estás aquí todavía respirando, a ver, checa tu pulso. Hay esperanza y hay tiempo y puedes resolver eso. Y tienes que decidir. Si esto es en verdad, no todo el que habla aquí en la Biblia es Dios. A veces es un ángel, un demonio, un ser humano, hasta una burra habló. O sea, pero son los pensamientos de Dios, literalmente los pensamientos de Dios acerca de Él, acerca de nosotros, acerca de nuestra historia, nuestros trastornos, nuestra derrota, nuestra perdición, nuestra esperanza humana y todo eso. O sea, ¿son los pensamientos de Dios o no lo son? ¿Ok? O lo son o no lo son. Y necesitas ver que realmente no existe una tercera opción. Y es esa tercera opción que muchos aguardan como una falsa esperanza. Bueno, la verdad no sé, yo creo que al final se va a resolver. Es como el que va en exceso de velocidad, sin cinturón de seguridad, y dice, bueno, si hay un choque, yo voy a meter mano. Sí, en el pavimento de aquí a 20 metros, sales volando de la parabrisa. O sea, ¿cómo te explico?
Es como el dengue otra vez. A la primera que aparecen estos síntomas, tienes que acudir para atención médica. O sea, esto no es gran cosa. No la vas a pasar bien, mucho dolor de cuerpo, así. Pero si haces lo que tienes que hacer a tiempo, solo es molesto y aburrido y ya estás bien. Y cuando no lo atiendes puede ser hemorrágico, o sea, entonces ya se pone más serio. Ni se diga coronavirus. ¿Okay? Entonces es eso, es reconocer lo que puede estar pasando. En mi cabeza siempre es más atractivo decir, y si realmente son leyendas, pero muy buenas, y leyendas como de parte de Dios, pero no tengo que tomarlo tan a pecho, y dices, como que ya respiro más tranquilo. ¿En serio? Porque el problema con eso es, sigues soltando más el corpiño y la faja y quitas así los zapatos, todo te aprieta, todo te incomoda, todo te es molesto tener, te irrita y todo, pero al rato ya andas encuerado, muy a gusto, pero encuerado, y pasan por ti, te recogen y ya a ver dónde te llevan. ¿Okay? Entonces necesitas ver eso, que es un proceso. Nadie se levanta un día como Joshua Harris, por ejemplo, hoy voy a desconstruir mi fe, que es nuevo término para decir apostasía. Voy a desconstruir mi fe, ¿ok? Pues ya estoy como reevaluando esto, que es, imagínate una pareja y llega el marido o llega la esposa y dice, siento que necesito desconstruir nuestro matrimonio. ¿Qué es esto? Divorcio. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no sucede nomás así amaneció un día, sino es un proceso para llegar a eso y cruzar el umbral. ¿Okay? Entonces tú y yo necesitamos poner atención y luego dice por eso, en el cual, en mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Lo importante de eso es entonces ver, Pablo dice, no te avergüences del evangelio de Jesucristo ni de mí, preso suyo, no preso de Roma, preso suyo. Y ahora dice, tampoco la palabra de Dios está presa. ¿Okay? Y necesitas ver si puedes ubicarte en esa misma postura. Porque si estás en cárcel sentenciado a muerte es una muy buena postura. Pablo está hablando con confianza y paz y hasta gozo, sabiendo que Dios es soberano en su situación y descansa. Entonces dice, por tanto, por todo esto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Efesios 1. En amor habiéndonos predestinado para adopción de hijos, aceptos en el amado, redimidos en la sangre de Jesús para gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, o sea, simplemente anonadados contemplando el favor inmerecido de Dios revelado en la muerte y resurrección de Jesús por nosotros. Entonces dice, ay no, pero ay cómo, y como que es una solución muy fácil, y empieza todo el escepticismo y cuestionamiento y por qué, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite el otro? Y ve, ya te pusiste de juez y todavía no acabas bien tu carrera, pero ya andas con tu credencial de juez. Entonces ve cómo es nuestra mente en esto, pero checa, otro ejemplo. ¿Cuántos creen en unicornios? Que los unicornios existen. Nadie lo toma en serio. ¿Por qué? Porque hay gente que sí cree en unicornios y son muy bonitos. ¿Cómo es un unicornio? Normalmente no los ves negros, ¿verdad? Blancos o hasta con colores lila, rosa. Okay. Entonces así con colores y destellos, viven normalmente en un bosque, no en un desierto. Entonces tenemos datos acerca de los unicornios, pero también tenemos un dato acerca de los que creen en unicornios, que están locos. Okay. Están alucinando algo, es una neurosis creer en algo que realmente no existe. Antes en la Unión Soviética, si tú predicabas a Cristo, te metían en un hospital psiquiátrico y si persistías en eso, te mantenían perpetuamente drogado o una lobotomía y ya se resolvió tu nerviosismo y tu psicosis de creer en Dios.
¿ok? Y dices, y qué bueno que eso ya pasó, ¿sí? Escuchaste hace rato la situación en otros países y cómo tienen que manejar su fe. Entonces, sí tenemos que ver, no, pues la humanidad realmente no ha cambiado, su forma de reaccionar ante ciertas verdades no ha cambiado, entonces tenemos que hacernos de esa idea. Pero otra vez, de los unicornios. Si tú te topas con alguien que cree en unicornios y te dice, no solo eso, sino tengo un unicornio que me visita cada domingo en el bosque y salen unos pitufos y cantan y rezan algo y el unicornio siempre me bendice y como que puede meter el cuerno del unicornio tiene efectos que sanan, entonces así entonces en una lagunita que está en el bosque mete su cuerno y si yo saco agua de ahí y lo llevo a casa sana enfermedades, hasta COVID. Y tú dirías, ¿cómo te explico? No es así. Hasta dirías, creo que le voy a seguir, a ver qué hace realmente, qué está fumando. No son hongos, no son pitufos. ¿Qué está haciendo en el bosque? O sea, tú irías sobre eso, pero ¿por qué no persiguen a los que creen en unicornios? Porque no representan ninguna amenaza. ¿Por qué Pablo está en la cárcel sentenciado a muerte simplemente por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, murió por los pecadores, resucitó y está a la diestra del Padre? ¿Cuál es la amenaza? Como dice el credo. Y se sentó a la diestra del Padre, de donde vendrá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Uy, eso ya es problema. Y por eso Pilato igual. Dicen, él dice que es un rey y no eres leal a César si lo dejas vivir. Y Pilato dice, tráeme, acta, firma, sello, llévenlo. ¿Ok? Así es, el mundo es muy práctico, es muy pragmático en estas cosas. Y tú y yo tenemos que ver que lo que era para ser Jesús, decir, sí soy rey, pero no de este mundo. Y sí es importante para nosotros poder hoy ver y decir, bueno, entonces, ¿por qué sigue siendo una amenaza ser cristiano? En tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en tu fraccionamiento, como que no, con ellos no, porque son cristianos. Como que tú echaste a perder todo. ¿Te das cuenta que eso existe? Y simplemente haces un paso a un lado y sales de ese marco y ya no. Ya eres a todo dar. ¿Te das cuenta? Entonces necesitamos ver lo que hay y las proporciones de lo que hay y no perder el tino bajo presión. Palabra fiel es esta, versículo 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Si sufrimos, también reinaremos. Es lo segundo peor. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, que se antoja a veces simplemente quedarse callado, decir otra cosa, así, si le negáremos, Él también nos negará. Pero eso es bueno porque puede decir, está bien, Jesús ya lo dijo, eso no es un invento de Pablo. Jesús dice, el que me negare ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Y entonces, bueno, aún en esta situación, Jesús no agrega cláusulas, lo dejó así. Entonces es importante. Si fuéramos infieles o incrédulos, es otra traducción, Él permanece fiel. Entonces mi incredulidad o mi duda o el abandono, si hoy no quiero ser cristiano, hoy quiero vivir como los demás y pensar como los demás porque la verdad es muy cansado. Tengo un amigo que así más o menos cada 6 meses necesitaba un puente largo o como los que visitan su pueblo, un mes de vacaciones de ser cristiano porque era muy cansado para él. Entonces va así regresa con una cruda espiritual insoportable, así su resaca celestial. Entonces, así y digo, amigo, ¿por qué sigues con eso? O sea, ¿no sería bueno simplemente romper ese ciclo y agarrar la onda?
pero el costo, el precio, se le hacía muy alto. Pero estaba pagando muy caro, ¿no crees? O sea, de por sí le estaba costando algo. Mi infidelidad o mi incredulidad no anula los atributos de Dios, porque yo sienta que Dios no es capaz, o que yo sienta que las promesas de Dios no son fieles, o porque yo sienta que Dios no me escucha o no está enterado de mi caso, porque yo lo sienta, eso no lo hace verdad. ¿Ok? Entonces Dios no va a decir, si yo digo, ay, Dios, yo creo que no vas a poder resolver eso, y Dios está, ¿neta? No, pues yo creo que no. Sí está complicado. Sí me explico. Entonces Dios no es sujeto a mi falta de fe. Y eso es bueno. Dios no duda cuando yo dudo. Dios no queda perplejo cuando yo me quedo perplejo. Dios no es intimidado por amenazas como yo puedo ser. Entonces, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Él nunca va a decir amén a mis equivocaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que mover? Si Dios no se va a mover, ¿quién se tiene que mover? Yo. Eso no es la palabra de Dios. Si no es, no tiene ninguna importancia, porque tiene muchos datos estorbosos, insignificantes, tontos datos, que a qué horas eran, que qué estaban cenando, que qué día de la semana. Si no tiene un simbolismo, entonces no tiene importancia, porque tiene tantos datos que estorban y provocan cuestiones y preguntas y dudas para nosotros. O es la palabra de Dios o no. Si es divina, es preciosa y tiene que regir en mi vida y mi pensamiento. Y es más sólido y más importante lo que dice que lo que yo siento en dado momento. Si no es la palabra de Dios, no tiene absolutamente ninguna importancia, es estorboso libro y no debes ni siquiera tener una Biblia. ¿Cuál es? El mundo sabe cuáles son sus intenciones y ya determinó qué piensa, pero tú y yo seguimos como que abrigando a veces una falsa esperanza que esto se solucione o que después haya un acuerdo o una armonía. Sí va a haber, pero no va a venir por mano humana. Entonces, vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es tuya, pero llega a nosotros en términos tan concretos y tan sencillos que hasta niños entienden bien, que diccionarios nos dan definiciones, que en un mapa se puede consultar mucho de lo que dice. El problema viene cuando algo no nos gustó y empezamos a buscar darle vuelta. Entonces Pablo, en cambio, dice, por esta razón todo lo soporto, por amor de los que un día van a escuchar. Necesito ser fiel. Entonces, Señor, nosotros aquí estamos, tenemos que admitir, no soportamos todo. No hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, como dice en Hebreos 11. No hemos estado en la prueba de Abel, o la prueba de Noé, o la prueba de Enoc, o la prueba de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Sara, Rebeca, Daniel, Josué. No hemos estado en sus pruebas. Mis pruebas son mías. Y puedo decir que no he resistido hasta la sangre. Qué pena. Porque tú, Jesús, sí. Entonces aquí estamos como lo que somos. Confusos, un poco inconstantes, a veces intimidados. Pero estamos en pie, Señor, también porque estamos convencidos que esto es verdad. Y no es una verdad personal como un unicornio. Es una verdad que existe sin mí y hasta me desprecia esa verdad si la rechazo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no quiero ser despreciado por haber despreciado yo.
Entonces, Señor, ante eso, pedimos tu ayuda y tu fortaleza, iluminación, Señor, inspiración, y que tu palabra no solo nos informe, sino también nos transforme. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Está. He visto su fidelidad, mi roca en tempestad, que no se moverá. En tu palabra confiaré, no siempre buscaré desiertos y el mar, no temeré enfrentar. Si paso por las aguas, sé que no me hundiré, y al cruzar los ríos no me ahogaré. Mi Dios camino hará y yo no temeré. Cada promesa cumplirás, no tardas, siempre a tiempo estás. En ti yo confiaré, mis manos alzaré, y en la noche cantaré, y hasta el amanecer declararé que venciste con poder. Si paso por las aguas, sé que no me hundiré, y al cruzar los ríos no me ahogaré. Mi Dios camino hará y yo no temeré, y cuando cruce el fuego no me quemaré. Delante del gigante victoria cantaré. Mi Dios camino hará y yo no temeré. Me guías, protegerás, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle donde no me halles, y yo no temeré. Me guías, proteges, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle donde no me halles, yo no temeré. Yo no temeré. Si paso por las aguas, sé que no me hundiré, y al cruzar